Bueno, vamos con la segunda parte entonces de este capítulo muy interesante. Retomamos un poquitito más atrás. John sintió aquellas manos grandes y calientes en la piel de su cara, suaves y fuertes como el roce de una pluma de águila, y la boca ancha y suave de Jamie tocó la suya. Hubo una fugaz impresión de ternura, de fuerza contenida y regusto a cerveza y pan recién horneado. Desapareció al momento. John Gray se quedó parpadeando bajo el sol intenso. «Vaya», dijo. Jamie esbozó una tímida sonrisa de medio lado. «Bueno», dijo, «no creo que me haya envenenado». Luego se dio media vuelta y desapareció por entre los sauces, dejando solo a John Gray. El gobernador calló un instante. Luego levantó la vista con una triste sonrisa. «Esa fue la primera vez que me tocó por propia voluntad», dijo en voz baja, «y la última, hasta esta noche, cuando le di la otra copia del retrato». Me había quedado completamente inmóvil, con la copa de coñac olvidada en la mano. No estaba segura de lo que sentía: sorpresa, furia, horror, celos y compasión en oleadas sucesivas que se entremezclaban en ráfagas de emociones confusas. Hacía solo unas horas una mujer había muerto de forma violenta a poca distancia y, sin embargo, aquella escena parecía irreal comparada con el pequeño retrato, una diminuta e insignificante fotografía pintada en distintos tonos de rojo. Por un segundo, ni John ni yo nos preocupamos por el crimen o la justicia o por nada que no tuviera que ver con nosotros. El gobernador me estudiaba atentamente. «Debería haberla reconocido en el barco», dijo. Claro que en ese momento la creía muerta. «Bueno, estaba oscuro», dije como una idiota. Me aparté los rizos de la cara. Estaba mareada por el coñac y el cansancio. Entonces caí en la cuenta. ¿Reconocerme? ¿Cómo? Si no me había visto nunca. Él vaciló y luego asintió. «¿Recuerda un bosque oscuro cerca de Carrierick, en las Highlands escocesas, hace 20 años? Y a un joven con el brazo roto? Usted me curó». Levantó el brazo a modo ilustrativo. «Por los clavos de Roosevelt». Bebí un trago de coñac que me hizo toser. Lo miré parpadeando con los ojos llenos de lágrimas. Al saber quién era pude recordar sus finos y ligeros huesos y entrever el suave perfil del chico que fue en su día. «Antes de los suyos nunca había visto los pechos de una mujer», comentó con ironía. «Fue un verdadero golpe». «Del que parece haberse repuesto», observé fríamente. «Por lo visto, ha perdonado usted a Jamie por la fractura del brazo y por amenazarle de muerte». Se sonrojó un poco y dejó la copa sobre la mesa. «Bueno, sí», dijo sin más. Pasamos un rato en silencio, sin saber qué decir. Él cogió aire una o dos veces como si estuviera a punto de decir algo, pero luego cambiaba de idea. Al final cerró los ojos como si encomendase su alma a Dios. Los abrió y me miró. «¿Sabe?», empezó a decir. Luego se detuvo. Tenía la vista fija en sus manos en lugar de mirarme a mí. Una piedra azul brilló en su nudillo, reluciente como una lágrima. Por fin dijo suavemente: «¿Sabe lo que significa amar a alguien y no poder ofrecerle paz, alegría o felicidad jamás?» Levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de dolor. Saber que no puedes hacerle feliz no por tu culpa o de él, sino solo porque no eres por nacimiento la persona adecuada. Guardé silencio. Ya no estaba viendo su cara, sino otra igual de atractiva, pero más morena. Ya no sentía el cálido aliento de la noche del trópico, sino la mano helada del invierno de Boston. Veía el palpitar de las luces de un latido de corazón sobre las frías sábanas blancas del hospital. Solo porque no eres por nacimiento la persona adecuada. «Lo sé, sí», murmuré apretando las manos en el regazo. Yo le pedí a Frank que me dejara, pero él no pudo hacerlo, de la misma forma que yo no podía amarlo como se merecía después de haber encontrado a mi pareja en otra parte. «Oh, Frank», pensé, «perdóname». «Supongo que le estoy preguntando si cree usted en el destino», prosiguió Lord John con la sombra de una sonrisa revoloteándole en la cara.
Parece la persona más indicada para decírmelo. Eso parece, ¿verdad? Reconocí con tristeza. Pero no sé más que usted. Su expresión se dulcificó al contemplar el retrato que sostenía en la mano. Tal vez he sido más afortunado que la mayoría, musitó. Solo aceptó una cosa de mí, y a cambio me ha dado algo precioso. Sin darme cuenta me puse los dedos en el vientre. Jamie me había dado el mismo don, pagando a cambio un coste igualmente enorme. En el pasillo se oyó ruido de pisadas amortiguadas por la alfombra. Después de un recio golpe en la puerta, un miliciano asomó la cabeza. Si la señora ya está repuesta, el capitán Jacobs ha concluido su interrogatorio y el carruaje de Monsieur Alexandre está esperando. Me levanté precipitadamente. Estoy bien. Me volví hacia el gobernador sin saber qué decirle. Le agradezco esto que me hizo una reverencia formal y rodeó el escritorio para despedirse de mí. Lamento muchísimo que haya tenido que pasar por una experiencia tan desagradable, señora, dijo sin otra intención que la diplomacia. Había retomado sus modales oficiales tan suaves y pulidos como la madera del suelo. Seguí al militar, pero ya en el umbral me volví por un impulso. Cuando nos conocimos aquella noche a bordo del Marsopa, me alegro que no supiera usted quién era yo. Lo aprecio desde entonces. Se quedó allí plantado un segundo, educado y distante. Yo también la aprecio, dijo, perdiendo la máscara diplomática, desde aquel momento. Era como si viajara junto a un desconocido. En el cielo empezaba a clarear, haciendo visible, pese a la penumbra del carruaje, el cansancio en la cara de Jamie. En cuanto nos alejamos de la casa del gobernador, se quitó aquella ridícula peluca, deshaciéndose de la fachada de educado francés, para volver a reencontrarse con el escocés que se escondía debajo. Su pelo suelto ondeaba sobre sus hombros y se veía oscuro bajo aquella luz mortecina previa al alba que le roba el color a todo. ¿Crees que ha sido él?, pregunté, solo por decir algo. Encogió los hombros sin abrir los ojos. No lo sé. Parecía exhausto. Esta noche me lo he preguntado 1000 veces y me lo han preguntado muchas más. Se frotó la frente con los nudillos. No pude imaginármelo haciendo algo así. Y sin embargo, ya sabes que cuando está borracho es capaz de cualquier cosa. No sería la primera vez que mata en ese estado. ¿Recuerdas a la gente de aduanas del burdel? Asentí. Y Jamie se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas y enterrando la cabeza en las manos. Pero esto es diferente, dijo. No me lo puedo imaginar, pero es posible. Ya oíste lo que dijo sobre las mujeres en el barco. ¿Y si esa tal señora Alcott estuvo jugando con él? Lo hizo, dije, yo la vi. Asintió sin levantar la mirada. Aunque también coqueteó con más gente, pero sí le dio falsas esperanzas y luego lo rechazó o se rió de él, teniendo en cuenta que estaba borracho y que había cuchillos en todas las paredes. Suspiró y se incorporó. Solo Dios lo sabe, dijo con aire sombrío. Yo no. Se pasó una mano por la cabeza y se atusó el pelo. Hay algo más. Me vi obligado a decir que apenas conocía a Willoughby, que nos conocimos en el viaje desde la Martinica y lo traje por cortesía sin saber de dónde venía o qué clase de persona era. Hola, Marce. ¿Te creyeron? Me miró con ironía. Sí, pero el paquebote vuelve dentro de 6 días. Cuando interrogan al capitán, descubrirán que nunca había visto a Monsieur Etienne Alexandre ni a su esposa, y mucho menos a un pequeño asesino amarillo. Eso podría ser bastante incómodo, observé pensando en Fergus y el militar. El asunto nos está poniendo gente en contra. Peor será si pasan 6 días sin que lo hayan encontrado, me aseguró. Y puede que ese sea más o menos el tiempo que tarda en correr el rumor entre Blue Mountain House y Kingston sobre los visitantes de los McKeever. Todos sus sirvientes conocen nuestro nombre. Mierda. Eso lo hizo sonreír y volví la cabeza para mirarlo. Muy expresiva Sassenach. Eso quiere decir que tenemos 6 días para encontrar a Ian. Tendré que ir a Rose Hall cuanto antes, pero creo que necesito descansar un poco antes de salir. Bostezó tapándose la boca con la mano y negó con la cabeza mientras parpadeaba. No volvimos a hablar
hasta que llegamos a Blue Mountain House y caminamos de puntillas por la casa dormida hasta nuestro dormitorio. Me cambié en el vestidor, aliviada de poder quitarme el corsé. Luego me quité también las horquillas para poder soltarme el pelo. Me puse un camisón de seda y entré en la habitación, donde me encontré a Jamie, de pie, junto a la puerta, sin más ropa que su camisa, y mirando al lago de agua salada. Cuando me oyó entrar, se volvió llevándose un dedo a los labios. «Ven a ver», me susurró. En la laguna había un pequeño grupo de manatíes. Sus enormes cuerpos grises brillaban bajo las oscuras aguas cristalinas y se elevaban como suaves rocas húmedas. También se oía el canto de algunos pájaros despertando por entre las ramas de los árboles que rodeaban la casa. Aparte de eso, el único sonido que se oía eran los frecuentes resoplidos que emitían los manatíes cuando sacaban la cabeza en busca de aire y algún escalofriante grito a lo lejos cuando se llamaban entre ellos. Los observamos en silencio uno al lado del otro. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la superficie, la laguna empezó a vestirse de tonos verdes. Perdón. En ese estado de extrema fatiga en el que uno tiene todos los sentidos a flor de piel, sentía la presencia de Jamie como si lo estuviera tocando. Las revelaciones de John Gray habían despejado la mayor parte de mis dudas y temores. No obstante, quedaba en pie el hecho de que Jamie no me hubiera contado lo de su hijo. Tenía buenos motivos para mantenerlo en secreto, pero no me creía capaz de guardar silencio. Se me ocurrió que tal vez lo había hecho por la madre, que tal vez la hubiera amado a pesar de la impresión que hubiera podido darle a Gray. Estaba muerta. ¿Tanto importaba si la había amado? La respuesta era sí. Yo llevaba 20 años pensando que Jamie estaba muerto y eso no cambió ni un ápice lo que sentía por él. ¿Y si él había amado a aquella joven inglesa de la misma forma? Tragué el nudo que sentía en la garganta, reuniendo valor para preguntárselo. La expresión de su rostro era abstraída, fruncía el ceño a pesar de la belleza del alba que despertaba en la laguna. ¿En qué piensas?, pregunté por fin, sintiéndome incapaz de pedirle explicaciones y temiendo preguntarle la verdad. Se me ha ocurrido algo, dijo mientras contemplaba los manatíes de la laguna, con respecto a Willoughby. Los sucesos de la noche se me antojaban lejanos e insignificantes, y sin embargo se había cometido un asesinato. ¿El qué? Al principio me parecía imposible que él lo hubiera hecho. ¿Cómo podría hacerlo un hombre? Guardó silencio un momento deslizando un dedo por el vaho condensado de la ventana. Y aún así, se volvió hacia mí, atribulado. Hola, Lili. Quizás sí que lo entienda. Estaba solo, muy solo, un extraño en una tierra extraña, dije en voz baja recordando los poemas que escribía en abierto secreto de gruesa tinta negra y que después enviaba volando a su lejano hogar, encomendados al mar con alas de papel blanco. Exacto. Se detuvo a pensar pasándose una lenta mano por el pelo que brillaba cobrizo a la luz del nuevo día. Cuando un hombre está tan solo, tal vez sea indecente decirlo, pero hacer el amor con una mujer puede ser la única manera de olvidar durante un rato. Bajó la mirada y volvió las manos para acariciarse la longitud de su maltrecho dedo corazón con el dedo índice de la mano izquierda. Por eso me casé con Lily, dijo en voz baja. No fue por insistencia de Jenny, ni por piedad hacia ella y las pequeñas, ni siquiera por acostarme con ella. Fue por la necesidad de olvidar que estaba solo, concluyó en voz baja. Se volvió hacia la ventana inquieto. Así que estoy pensando que si el chino fue hacia ella porque quería eso, porque lo necesitaba y ella lo rechazó. Se encogió de hombros y miró en dirección al frío verde de la laguna. Sí, tal vez pudo hacerlo, afirmó. Me quedé de pie junto a él. En el centro de la laguna un manatí se asomó a la superficie y se dio media vuelta para exponer al sol la cría que llevaba en el pecho. Callamos durante varios minutos. No sabía cómo llevar la conversación hacia lo que había visto y oído en casa del gobernador. No lo vi.
pero sentí como tragaba saliva y entonces dejó de mirar por la ventana y se volvió hacia mí. En la cara de Jamie había señales de cansancio, pero también la misma decisión que antes de iniciar una batalla. Claire, dijo. Me puse rígida. Solo en los momentos más graves me llamaba por mi nombre. Claire, debo decirte algo. ¿Qué? Llevaba un buen rato pensando en cómo preguntárselo, pero de repente no quería oírlo. Quise apartarme de él, aunque me sujetó por el brazo. Llevaba algo escondido dentro del puño. Me cogió de la mano y me puso algo en la palma. Sin mirarlo, supe de qué se trataba. Podía sentir el relieve del delicado contorno ovalado y la leve aspereza de la superficie pintada. Claire. Vi el leve temblor que le recorría la garganta al tragar. Claire, he de decírtelo, tengo un hijo. Abrí la mano sin decir nada. Era la misma cara que había visto en el despacho de Grey, una versión infantil del hombre que tenía ante mí. Debería habértelo dicho antes. Me estudió el rostro tratando de adivinar lo que yo sentía. Por una vez, mi traicionero semblante debió de permanecer completamente inalterable. Lo habría hecho, pero inspiró hondo para coger fuerzas y poder seguir. No se lo he dicho a nadie, ni siquiera a Jenny. Eso me sorprendió tanto que me quedé sin habla. Jenny no lo sabe, dije sobresaltada. Negó con la cabeza y se volvió de nuevo hacia los manatíes. Alarmados por el ruido de nuestra conversación, se habían retirado a cierta distancia, pero se volvieron a relajar pastando entre la hierba del agua en la orilla de la laguna. Fue en Inglaterra. No podía decir que era mío, es bastardo, ¿comprendes? Quizás era el sol lo que le enrojecía las mejillas. Se mordió el labio y prosiguió. No lo veo desde que era un crío, y no creo que vuelva a verlo, a excepción de esta pequeña fotografía. Me cogió el retrato y lo acunó en la palma de su mano como si fuera la cabeza de un bebé. Parpadeó y se inclinó sobre él. Tenía miedo de decírtelo, reconoció en voz baja. Podías pensar que yo había engendrado bastardos por todas partes y que no me interesaría tanto por Brianna si tenía otro hijo, pero la quiero mucho más de lo que puedo expresar. Levantó la cabeza para mirarme de frente. ¿Me perdonas? Las palabras me sofocaban, pero debía pronunciarlas. ¿La querías? La cara se le llenó de tristeza, pero no apartó la mirada. No, dijo en voz baja. Ella me deseaba. Debí haber buscado el modo de disuadirla, pero no pude. Quiso que me acostara con ella y lo hice, y eso la llevó a la muerte. Entonces bajó la cabeza, ocultando los ojos bajo sus largas pestañas. Soy culpable ante Dios de su muerte, quizás más culpable porque no la amaba. Sin decir nada, levanté una mano para tocarle la mejilla. Posó la suya sobre la mía con fuerza y cerró los ojos. Había un geco en la pared que teníamos al lado. Su piel era casi del mismo color amarillo que el de la pintura de la pared y en ella se empezaba a reflejar la luz del día. ¿Cómo es?, pregunté suavemente. Tu hijo. Sonrió sin abrir los ojos. Terco y malcriado, dijo con suavidad, con malos modales, grita y tiene mal carácter. Tragó saliva. Y es hermoso, alegre y fuerte. Concluyó en voz baja, apenas lo oía. Y tuyo, añadí. Me apretó la mano sosteniéndola contra la barba incipiente de su mejilla. Y mío, dijo. Inspiró hondo y vi el brillo de sus lágrimas por debajo de sus párpados cerrados. De sus lágrimas por debajo de sus párpados cerrados. Deberías haber confiado en mí, dije al fin. Entonces Jenny asintió despacio y abrió los ojos sin soltarme la mano. Quizá, dijo en voz baja, y sin embargo no dejaba de pensar en cómo contártelo todo. Lo de Geneva, lo de Willy y John. ¿Sabes lo de John? Frunció el ceño, pero se tranquilizó al ver que asentía. Me lo ha contado todo. Alzó las cejas, pero prosiguió. Cuando descubriste lo de Lyric, ¿cómo podía explicarte la diferencia? ¿Qué diferencia? Geneva, la madre de Willy, quería mi cuerpo, explicó suavemente,
observando los costados palpitantes del gecko. Liri, mi apellido, y el trabajo de mis manos como sustento. Entonces volvió la cabeza y clavó sus pálidos ojos azules en los míos. John, bueno. Se encogió de hombros. Nunca pude darle lo que deseaba. Y como es un buen amigo, no me lo ha pedido. Pero ¿cómo puedo explicarte todo esto y luego decirte que solo te he amado a ti? ¿Qué debo hacer para que me creas? La pregunta se quedó suspendida entre nosotros, brillando como un reflejo del agua. Si me lo dices, te creeré, le dije. ¿De veras? ¿Por qué? Dijo atónito. Porque eres un hombre sincero, Jamie Fraser, respondí, sonriendo para no llorar. Y que el Señor se apiade de ti. Solo a ti, repitió en voz baja, para adorarte, perdón, perdón. Solo a ti, repitió en voz baja, para adorarte con mi cuerpo y con mis manos, para darte mi apellido y toda mi alma, solo a ti, porque no me dejas mentir y aún así me amas. Solo entonces lo toqué apoyándole una mano en el brazo. Ya no estás solo, Jamie, le dije con suavidad. Me sujetó por los brazos mirándome la cara. Te lo juré cuando nos casamos, dije. Entonces no lo sentía, pero lo juré. Y ahora lo siento. Le di la vuelta a su mano entre las mías, sintiendo la fina y suave piel de la base de su muñeca, justo donde su pulso latía bajo mis dedos, donde en una ocasión utilizó la hoja de su cuchillo para cortarse la piel y derramar su sangre y mezclarla con la mía para siempre. Sangre de mi sangre, susurré, juntando mi muñeca con la suya, pulso contra pulso, latido contra latido, carne de mi carne. Su murmullo sonó grave y sensual. Se arrodilló ante mí para poner sus manos cruzadas entre las mías. Era el gesto con el que los escoceses de las Highlands juraban lealtad a sus jefes. Te doy mi espíritu, añadió con la cabeza inclinada, para que los dos seamos uno, completé suavemente, hasta el final de nuestra vida. Pero no ha terminado todavía, Jamie, ¿verdad? Entonces se incorporó para quitarme la camisa. Me tendí desnuda en la cama y lo traje hacia mí bajo aquella pálida luz amarilla para llevármelo a casa y a casa de nuevo. Ninguno de los dos estuvo solo y yo estoy mariconeando. Ay, Diana. Vamos a sonarnos la nariz. Perdón. Bueno, capítulo 60. El aroma de las piedras preciosas. Qué emoción. Rose Hall se encontraba a 15 kilómetros de Kingston. El camino que subía hasta las montañas azules era una serpenteante senda empinada y llena de polvo rojizo, invadida por las hierbas y tan estrecha que tuvimos que recorrer uno detrás de otro la mayor parte del trayecto. Yo seguía a Jamie por los oscuros y perfumados túneles de ramas bajo cedros que alcanzaban los 30 metros de altura. A la sombra de los árboles crecían enormes helechos y sus cabezas eran tan grandes como auténticos violines. Todo estaba en calma, a excepción de los graznidos de los pájaros que cantaban por entre la maleza, e incluso sus cánticos parecían formar parte de ese silencio. De repente el caballo de Jamie se paró en seco y luego retomó el paso resoplando. Aguardamos para dejar pasar a una diminuta serpiente que zigzagueó por el camino hasta ocultarse bajo los matorrales. Traté de ver por dónde se había ido, pero no conseguí ver más de 3 metros desde el extremo de la carretera. A partir de ese punto no veía, salvo una espesura de frías sombras verdes. Abrigué la esperanza de que el señor Willoughby hubiera escapado por allí. Nadie conseguiría encontrarlo nunca en un sitio como aquel. Pese a la intensa búsqueda que realizaba en la ciudad la milicia de la isla, no habían encontrado al chino, y mañana se esperaba la llegada de un destacamento especial de la Marina enviado desde Antigua.
Mientras tanto, las casas de Kingston permanecían cerradas como bóvedas bancarias y sus propietarios armados hasta los dientes. La ciudad tenía un aspecto peligroso y tanto los oficiales de la marina como el coronel de la milicia opinaban que si capturaban al chino, difícilmente sobreviviría para llegar a la horca. Supongo que lo harán pedazos, dijo el coronel Jacobs cuando nos acompañó a casa desde la residencia la noche del asesinato. Me aventuraría a afirmar que le arrancarán las pelotas y se las harán tragar, añadió con evidente satisfacción ante la idea. Me aventuraría, murmuró Jamie en francés mientras me ayudaba a subir el carruaje. Yo sabía que el asunto del señor Willoughby continuaba preocupándole. Había estado silencioso y pensativo en nuestro trayecto hasta las montañas, pero no podíamos hacer nada. Si era inocente no podíamos salvarlo y si era culpable tampoco podíamos entregarlo. Nuestra esperanza radicaba en que no fueran capaces de encontrarlo. Y mientras tanto contábamos con 5 días para encontrar al joven Ian. Si estaba en Rose Hall, todo saldría bien. Y si no... Una cerca y un pequeño portón separaban la plantación de la selva circundante. En el interior habían sustituido la maleza por caña de azúcar y café. A cierta distancia de la casa y en una loma distinta se erigía un edificio sencillo y muy grande confeccionado con barro y techos de paja. De su interior salían y entraban personas de piel oscura y en toda la estancia flotaba un leve aroma a azúcar quemado. Por debajo de la refinería, o por lo menos eso me pareció que era, había una gran prensa de azúcar de aspecto primitivo. Consistía en un par de enormes tablones de madera cruzados, formando una gran X, y colocados sobre un huso colosal que coronaba el cuerpo de la prensa. Encima había 2 o 3 hombres, pero no estaba en funcionamiento. Los bueyes que tiraban de ella pastaban a cierta distancia. ¿Cómo transportan el azúcar desde aquí?, pregunté con curiosidad, recordando el estrecho camino por el que habíamos subido. ¿A lomos de una mula? Me quité algunas agujas de cedro de los hombros del abrigo para ponerme presentable. No, respondió Jamie distraído, en barcazas, aprovechando el descenso del río. Está justo ahí, debajo del diminuto camino que se ve desde la casa. Señaló la dirección haciendo un gesto con la barbilla. Tenía las riendas cogidas con una mano y utilizaba la otra para sacudirse el polvo del viaje de las faldas de la casaca. ¿Lista, Sassenach? Más que nunca. Rose Hall era una casa de 2 plantas, larga y de grandes proporciones. El techo era de costosa pizarra y no de hojalata como el que cubría la mayor parte de residencias de los colonos. Un porche salpicado de ventanas y puertas francesas rodeaba una de las fachadas laterales. Junto a la puerta principal crecía un gran rosal amarillo que trepaba por una espaldera y resbalaba por el alero del tejado. El olor de su perfume dificultaba la respiración, aunque quizás fuera la excitación lo que me quitaba el aliento. Mientras esperábamos a que nos atendieran, miré a mi alrededor, tratando de divisar alguna silueta de piel blanca cerca de la refinería de azúcar. «Sí, señor». Una esclava madura había abierto la puerta y nos miraba con curiosidad. Era corpulenta, llevaba un blusón blanco de algodón y un turbante rojo en la cabeza. Su piel era del mismo color dorado que tenían las flores de la espaldera. «Somos el señor y la señora Malcolm. Nos gustaría ver a la señora Abernathy», dijo Jamie cortés. La mujer pareció desconcertada. No debían de recibir visitas habitualmente. Al final abrió la puerta de par en par. «Pasar al salón, por favor, señor», dijo con el suave deje propio de la zona. «Voy a preguntar al ama si puede recibir». La amplia habitación era larga y estaba muy bien proporcionada. Se hallaba iluminada por enormes ventanas que se abrían a un lado. La pared del fondo la ocupaba casi por completo la chimenea, una enorme estructura con repisa de piedra. En su interior uno hubiera podido asar un buey sin la menor dificultad, y la presencia del enorme asador sugería que el propietario de la casa lo hacía a menudo. La esclava nos había conducido hasta un sofá en el que nos invitó a sentarnos. Yo me senté mirando a mi alrededor, pero Jamie siguió paseando inquieto por el salón sin dejar de mirar por las ventanas con vistas a los campos de caña que había junto a la casa. Era una estancia un tanto extraña. Por un lado estaba muy bien amueblada, con sillones de mimbre y caña, con grandes almohadones.
En el antepecho de una de las ventanas se alineaban varias campanillas de plata ordenadas por tamaños, de pequeña a grande. En la mesa que tenía a la altura del codo, vi un grupo de figuras de piedra y terracota que parecían fetiches o ídolos primitivos en forma de mujer embarazada o con enormes y redondeados pechos y caderas de dimensiones exageradas, de una sensualidad perturbadora. Aunque aquella no era una época demasiado moralista en cuanto al sexo, tampoco era habitual encontrar semejantes objetos en un salón de ninguna época histórica. Las reliquias jacobitas, en cambio, resultaban más ortodoxas y alentadoras. Una caja de rapé de plata, una jarra de cristal, un abanico decorado, una enorme bandeja, incluso la gran alfombra del suelo, todo decorado con la cuadrada rosa blanca de los Estuardo. Eso no era tan extraño. Muchos de los jacobitas que abandonaron Escocia tras la batalla de Culloden se habían ido a las Antillas en busca del modo de recuperar sus fortunas perdidas. La imagen me dio esperanzas. Pensé que si la dueña de la casa simpatizaba con los Estuardo, tal vez estuviera dispuesta a ayudar a un compatriota escocés. Siempre que el chico esté aquí, me advirtió esa vocecita escondida en mi cabeza. Sonó un ruido de pisadas que se acercaban por la puerta que había junto al hogar y la dueña de la casa entró en el salón. Me puse en pie de un salto y Jamie soltó un gruñido como si hubiera recibido un golpe. La impresión hizo que la taza de plata que tenía en la mano cayera al suelo. Veo que conserva la figura, Claire. Me miraba con la cabeza inclinada y ojos verdes divertidos. Me quedé demasiado paralizada para responder, aunque pensé que no habría podido decir lo mismo de ella. Giles Duncan siempre había tenido pechos voluptuosos y curvas abundantes. Todavía conservaba la piel cremosa, pero sus dimensiones se habían vuelto bastante más generosas. Vestía una holgada túnica de muselina bajo la cual se apreciaba el movimiento de las carnes blandas. Los delicados huesos de su rostro ya llevaban un buen tiempo sumergidos bajo su apariencia rolliza, pero sus ojos seguían llenos de humor y malicia. Inspiré hondo tratando de recobrar la voz. «Espero que no te lo tomes a mal», dije, y me dejé caer en el sillón de mimbre. «Pero, ¿por qué no has muerto?». Se rió. El timbre de su voz era el mismo que el de una jovencita. «¿Crees que debería ser así? No eres la primera y supongo que no serás la última». Se sentó entornando unos ojos verdes rebosantes de diversión. Saludó a Jamie de pasada mediante un gesto de la cabeza y dio una palmada para llamar a un sirviente. «¿Una taza de té?», me preguntó. «Después te leeré los pozos». «Tengo buena reputación como pitonisa». Rió otra vez y sus rollizas mejillas se enrojecieron de júbilo. Si mi presencia la había sorprendido tanto como a mí la suya, sabía disimularlo. «Té», ordenó la esclava negra que acudió a su llamada, «del especial que hay en la lata azul con tortas de nuez. ¿Verdad que comeréis algo?», preguntó volviéndose hacia mí. «Esta es una ocasión especial». «Me preguntaba», comentó ladeando la cabeza como si fuera una gaviota que valora las posibilidades de capturar un pescado, «si volveríamos a vernos después de aquel día en Crensmuir». Ya empezaba a recuperar el ritmo habitual de mis pulsaciones y mi estupefacción comenzaba a ceder ante la curiosidad. Notaba cómo se me amontonaban las preguntas y elegí una al azar. «¿Me conocías ya cuando nos encontramos en Crensmuir?», le pregunté. Negó con la cabeza y algunos mechones de cremoso pelo blanco se le soltaron de las horquillas y se deslizaron por el cuello. Se llevó la mano al pelo mirándome con interés. «Al principio no, aunque me resultabas muy extraña y no era la única que lo pensaba. Cruzaste a través de las piedras sin estar preparada, ¿verdad? No lo hiciste a propósito». «Entonces no», iba a decir, pero me contuve. «Fue por accidente. Pero tú lo haces adrede, desde 1967, ¿no?». Asintió mientras me estudiaba con atención. Tenía el ceño fruncido y la arruga se le intensificó al mirarme. «Sí, para ayudar al príncipe Terlag». Hizo una repentina mueca con los labios como si hubiera comido algo con mal sabor. Luego, de repente, volvió la cabeza y escupió. El salivajo aterrizó en el pulido suelo de madera con un audible plop. «Angaltain de Salah», dijo. «Ese italiano cobarde». Se le oscurecieron los ojos y brillaron con una luz poco agradable. De haberlo sabido, habría ido a Roma para matarlo cuando aún estábamos a tiempo. Claro que su hermano Enrique no habría sido mejor. Ese era un llorón sin huevos.
De cualquier modo, después de Culloden era inútil cualquier estuardo. Suspiró y cambió de postura. El ratán de la silla crujió bajo su peso. Hizo un gesto de impaciencia para olvidar a los estuardos. Pero eso ya acabó. Viniste por accidente. Cruzaste las piedras en torno a Beltane, ¿no? Así suele ocurrir. Sí, dije sorprendida. Crucé en Beltane. ¿Pero qué quieres decir con que así suele ocurrir? ¿Has conocido a muchas personas en nuestra situación? Concluí vacilante. Negó con la cabeza distraída. No muchos. Parecía estar pensando algo, pero tal vez fuera solo en el té, pues hizo sonar la campanilla de plata con violencia. ¡Maldita Clotilda! ¿Cómo nosotras? ¿Cómo nosotras? Dijo retomando la conversación. No, no muchas, no. Solo una más, que yo sepa. Cuando te vi la cicatriz de la vacuna en el brazo, podrías haberme derribado de un soplo. Enseguida me di cuenta de que eras igual que yo. Se llevó la mano a su fornido brazo donde se adivinaba la pequeña cicatriz de una vacuna asomando por debajo de la vaporosa muselina. Volvió a ladear la cabeza como un pájaro observándome con uno de sus brillantes ojos verdes. Al decir que así suele ocurrir me baso en las leyendas. Gente que desaparece en círculos embrujados y anillos de piedras. Generalmente cruzan en Beltane o en Samhain, algunos de los festivales del sol, los solsticios de verano o de invierno. Esa era la lista, exclamé recordando la libreta que había dejado Roger Wakefield. Tenías una lista de fechas e iniciales, casi 200. No sabía lo que eran, pero me fijé en que las fechas eran casi todas días de abril o principios de mayo o ya a finales de octubre. Exacto. Así que encontraste mi libreta, me observaba fijamente. Por eso me buscabas en Craignadoon, porque fuiste tú, ¿verdad?, la que gritó mi nombre cuando iba a cruzar por las piedras. Gillian, le dije. Vi que sus pupilas se ensanchaban al oír su antiguo nombre, pero su expresión permaneció inalterable. Gillian Edgars. Fui yo, sí. No sabía si podrías verme en la oscuridad. Todavía recordaba el oscuro círculo de piedras y en el centro la hoguera y la figura de una chica junto a ella. No te vi, me dijo, eso fue más tarde, cuando te oí gritar durante el juicio por brujería, me pareció reconocer tu voz. Y después, al verte la marca en el brazo, se encogió de hombros y la muselina se le pegó al cuerpo. ¿Quién te acompañaba aquella noche?, preguntó curiosa. Había 2 personas, un joven moreno y una muchacha. Cerró los ojos concentrándose y luego los abrió para mirarme fijamente. Luego pensé que ella me resultaba familiar, pero no pude identificarla, aunque hubiera jurado que ya había visto su cara. ¿Quién era? Señora Duncan, o debo llamarla señora Bernathy, interrumpió Jamie con una reverencia formal. La sorpresa inicial de su aparición se estaba disipando, pero seguía pálido y se podían apreciar sus prominentes pómulos bajo la piel estirada de su rostro. Lo miró una vez y luego lo volvió a mirar como si reparara en él por primera vez. ¡Caramba! ¡Pero si es el pequeño zorro!, exclamó divertida. Lo miró con cautela, de arriba abajo, apreciando cada detalle de su apariencia con interés. «Te has convertido en un hombre muy apuesto, ¿no?», dijo. Se recostó en la silla, que crujió con ganas bajo su peso, y lo estudió con atención. «Tienes todo el aspecto de los Mackenzie, muchacho. Siempre lo fuiste, pero ahora que eres mayor, se aprecia mejor el parecido con tus 2 tíos». «No dudo que Dougal y Colum se alegrarían de saber que los recuerda usted también», dijo Jamie, mirándola tan fijamente como ella lo observaba a él. Jamie nunca había sentido ningún... ¿Tenemos problemas? Jamie nunca había sentido ningún aprecio por aquella mujer y era muy improbable que fuera a cambiar de opinión a esas alturas. Pero no se podía permitir enfrentarse a ella teniendo en cuenta que quizás estuviera Ian escondido en alguna parte. La llegada del té impidió la respuesta que podría haberle dado. Jamie se acercó a mí y se sentó a mi lado en el sofá. «Hola». Perdón a las que se van sumando. Disculpe. Gillis se comportó como una anfitriona convencional que sirviera el té a sus invitados. Como si quisiese conservar aquella ilusión, nos ofreció el azucarero, la jarra de leche, y se recostó de nuevo para seguir charlando. «Si me permite la pregunta, señora Bernathy», continuó Jamie, «¿cómo llegó usted aquí?»
Callaba por cortesía la pregunta más importante. ¿Cómo se libró de que la quemaran por bruja? Ella se echó a reír parpadeando con coquetería. Bueno, tal vez recuerdes que entonces en Cransmuir estaba esperando un hijo. Sí, creo recordarlo. Jamie le dio un sorbo a su té, al tiempo que se sonrojaba un poco. Tenía muy buenos motivos para recordarlo porque ella se había arrancado la ropa en medio del juicio, revelando el bulto secreto que le salvaría la vida, al menos durante un tiempo. Sacó su delicada lengua rosa y se lamió las gotitas de té que se habían quedado colgadas a su labio superior. ¿Has tenido hijos?, me preguntó. Sí. Un esfuerzo terrible, ¿no? Arrastrarse como una cerda embarrada. Y después que te desgarre algo que parece una rata ahogada. Negó con la cabeza con un gruñido asqueado. ¡Oh, las maravillas de la maternidad! Aunque no debería quejarme, porque esa ratita me salvó la vida. Por malo que sea el parto, peor es la hoguera. Supongo que sí, aunque no he probado lo último, dije. Con la risa, Gailey se atragantó con el té y se salpicó el vestido. Luego se lo limpió con actitud despreocupada mientras me miraba divertida. Bueno, yo tampoco, pero los he visto arder, muñeca. Es peor que estar en un agujero lleno de barro viendo cómo te crece la panza. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hoyo de los ladrones? La cuchara de plata estaba fría, pero me empezó a sudar la mano cuando recordé el hoyo de los ladrones en Cransmuir. Yo había pasado 3 días allí con Gailey Duncan, acusada de brujería. ¿Pero cuánto tiempo habría pasado ella? 3 meses, respondió contemplando su taza. 3 meses con los pies helados y llena de parásitos, oliendo comida y tumba, día y noche. Levantó la vista con un gesto de amarga diversión, pero el niño nació con todos los lujos. Cuando comencé a tener dolores, me sacaron de allí. En aquel estado no había peligro de que huyera, ¿no? Y el niño nació en mi antiguo dormitorio de la casa del fiscal. Tenía los ojos un tanto nublados y me pregunté si todo el líquido de su taza sería té. Los marcos de mis ventanas tenían diamantes incrustados, ¿te acuerdas? Todo estaba decorado en tonos violeta, verde y blanco. Era la mejor casa de la aldea, sonrió al recordarlo. Me dejaron coger al niño y la luz verde de la estancia le iluminó la cara. Parecía que se hubiera ahogado. Pensaba que estaría frío como un cadáver, pero no, estaba cálido. Y estaba tan cálido como los testículos de su padre. ¿Por qué serían tan tontos? ¿Por qué serán tan tontos los hombres? Los sujetas por la verga y los llevas a cualquier sitio, durante un tiempo. Después les das un hijo varón y los tienes de nuevo cogidos por los cojones. Pero eso es todo cuanto significas para ellos, tanto si están entrando como saliendo. Solo eres un coño. Estaba recostada en la silla. Tras decir aquello, separó las piernas y alzó el vaso a modo de irónico brindis sobre el hueso púbico, al tiempo que entornaba los ojos por encima de la hinchazón de su tripa. Bueno, brindo por ello. Es lo más poderoso del mundo. Los negros lo saben. Le dio un buen trago a su bebida. Tallan esos ídolos que son pura panza, coño y tetas, igual que hacen los hombres del lugar de donde nosotras procedemos. Me miró enseñando los dientes en una mueca de pura diversión. Ya habrás visto esas sucias revistas que compran los hombres, ¿no? Entonces clavó sus ojos verdes en Jamie. Y tú habrás visto las fotografías y los libros que los hombres se prestan en París hoy en día, ¿verdad, zorro? Pues es lo mismo. Hizo un gesto con la mano para quitarle importancia y se tomó otro buen trago. La única diferencia es que los negros tienen la decencia de adorarlos. Muy agudo, respondió Jamie con serenidad. Volví a estar sentado en el sillón con las piernas estiradas en un gesto de aparente relajación, pero a mí no se me escapaba la tensión que le tensaba los dedos de la mano con la que agarraba la taza. ¿Y cómo conoce usted las fotografías de los libros que los hombres se prestan en París, señora Abernathy? Puede que estuviera chispada, pero aún no estaba borracha. Levantó la mirada con aspereza al percibir el tono de su voz y esbozó una sonrisa torcida. Abernathy, eso es. En París tenía otro nombre, Madame Melisande Robichaud. ¿Te gusta? A mí me parecía algo grandilocuente, pero me lo puso tu tío Dougal. Lo conservé por razones sentimentales. Apreté el puño entre los pliegues de la falda. Cuando vivíamos en París había oído hablar de Madame Melisande. No formaba parte de la alta sociedad, pero tenía cierta fama como adivina, y las damas de la corte le consultaban en secreto para que les aconsejara sobre su vida amorosa, sus inversiones y sus embarazos. Supongo que les diría a las chicas cosas muy interesantes, le dije con sequedad.
Esta vez se rió con mucha diversión. Oh, ya lo creo. Aunque no solía hacerlo, la gente no acostumbra a pagar para que les digan la verdad, ¿sabes? Aunque algunas veces sí que lo hacían. ¿Sabías que la madre de Jean-Paul Marat quería llamar Rudolf a su hijo? Yo le dije que el nombre de Rudolf era un mal augurio. De vez en cuando me pregunto si habría sido un revolucionario llamándose Rudolf o si se habría dedicado a escribir poesía. ¿Lo has pensado alguna vez, zorro? ¿Has pensado que un nombre podría cambiarlo todo? Clavó los ojos en Jamie, era una mirada de puro hielo verde. A menudo, dijo, y luego dejó la taza. Fue Dougal quien la sacó de Cransmuir, dedujo Jamie. Y ella sintió, sofocando un pequeño eructo. Solo vino a llevarse al niño por miedo a que alguien se enterase de que era suyo, pero me negué a dárselo. Cuando se acercó para quitármelo, cogí su puñal del cinturón y lo apoyé en el cuello del crío. Una sonrisa de satisfacción curvó aquellos labios encantadores. Le dije que lo mataría si no juraba por la vida de su hermano y por su propia alma sacarme de allí, sana y salva. ¿Y te creyó?, pregunté algo asqueada al pensar que una madre pudiera ponerle un cuchillo en el cuello a su propio hijo recién nacido, aunque él solo fuera un farol. Su mirada se volvió a posar sobre mí. Oh, sí, dijo con suavidad, acentuando su sonrisa. Dougal me conocía. Sudoroso, a pesar del frío de diciembre, sin poder apartar la vista del diminuto rostro de su hijo dormido, Dougal no pudo negarse. Cuando se inclinó sobre mí para coger al niño, pensé en clavarle el cuchillo a él, dijo recordando la escena. Pero me habría costado mucho más salir de allí por mis propios medios. Por eso no lo hice. La expresión de Jamie permaneció inalterable, aunque cogió la taza y le dio un buen trago. Dougal se reunió con el carcelero, John McRae, y con el sacristán, y por medio de discretos sobornos se aseguró de que la figura encapuchada que llevarían en andarillas a la hoguera, a la mañana siguiente, no fuese la de Gales Duncan. Supuse que pondrían paja, dijo ella, pero fue astuto. Aquella misma tarde debían enterrar a la vieja John Mackenzie, que había muerto 3 días antes. Pusieron unas cuantas piedras en el ataúd y cerraron bien la tapa. Así, tuvieron un auténtico cuerpo para quemar. Bebió entre risas el resto de su té. No todo el mundo puede ver su propio funeral, ni mucho menos su propia ejecución. Fue a finales de invierno. En la entrada del pueblo había una hilera de cerbales pelados que mecían sus escasas hojas muertas. Las bayas rojas caídas en el suelo asomaban desordenadas como pequeñas gotas de sangre. Era un día nublado, amenazaba granizo o nieve. El pueblo acudió a la plaza de todos modos. No todos los días podían disfrutar de ver cómo quemaban a una bruja. El sacerdote del pueblo, el padre Bain, había muerto hacía 3 meses a causa de unas fiebres provocadas por una infección, pero habían traído al cura del pueblo vecino especialmente para la ocasión. El sacerdote se abrió camino hasta la arboleda cantando a muerto y perfumando su paso con un incensario que sostenía delante de él. Lo seguía el carcelero y sus 2 ayudantes con una banqueta y un fardo envuelto en ropas negras. Estoy segura de que la vieja Joan habrá estado contenta, dijo Gailey mostrando los dientes blancos al sonreír ante la imagen. A su entierro no habrían ido más de 4 o 5 personas. Pero tal como fueron las cosas, acudió todo el pueblo, tenía un incensario y plegarias especiales y todo. McRae destapó el cuerpo y lo metió en el barreño de alquitrán que ya estaba preparado. El jurado fue misericordioso conmigo y dejaron que me asfixiaran antes de quemarme, explicó Gaylis con ironía. Así que todo el mundo esperaba que el cuerpo estuviera muerto. Eso no suponía ningún problema porque ya me habían estrangulado. Lo único que podría haber advertido a alguien era que la abuela Joan pesaba la mitad que yo, pero nadie pareció darse cuenta de que McRae llevaba un peso ligero entre los brazos. ¿Estabas allí?, exclamé. Sintió con astucia. Claro que sí, envuelta en un capote como todo el mundo porque hacía frío, no iba a perdérmelo, asintió satisfecha. Cuando el sacerdote dijo la última plegaria contra los males de los encantamientos, McRae cogió la antorcha de pino que sostenía su ayudante y dio un paso al frente. Señor, no excluyas a esta mujer de tu alianza y los muchos pecados que en vida cometió, dijo, y le prendió fuego a la pira. Fue más rápido de lo que creía, dijo Gaylis un poco sorprendida. Las llamas se levantaron enseguida. Sopló una ráfaga de aire caliente y la multitud vitoreó.
Luego ya no se vio nada más que las llamas ardiendo tan alto que llegaron a acariciar las ramas de los cervales. Sin embargo, el fuego menguó pocos minutos después y la oscura figura de la hoguera quedó lo bastante expuesta como para poder contemplarla por entre las pálidas llamas. La capucha y el pelo se habían quemado con las primeras llamas y el fuego le había desfigurado tanto el rostro que el cadáver estaba irreconocible. Algunos momentos más tarde, las siluetas de los huesos empezaron a sobresalir por entre la carne fundida. Solo quedaron unas cuencas vacías donde antes tenía los ojos, dijo. Mientras recordaba, me miró con sus ojos verde musgo nublados por la imagen. Tuve la sensación de que me estaba mirando, pero entonces explotó el cráneo y todo acabó. La gente comenzó a dispersarse, todos excepto los que se quedaron con la esperanza de coger algún hueso para guardárselo de recuerdo. Dios mío. Se acercó a la ventana con paso inseguro e hizo sonar una campanilla con fuerza. Sí, dijo dándonos la espalda. Supongo que dar a luz es más sencillo. Y entonces Dougal la llevó a Francia, apuntó Jamie. Tenía los dedos de la mano derecha un poco tensos. ¿Pero cómo llegó a las Antillas? Eso fue más tarde, dijo con despreocupación. Después de Culloden. Nos sonrió a los dos. ¿Qué os ha traído a este lugar? No creo que sea el placer de mi compañía. Echó un vistazo a Jamie. La postura de su espalda era tensa, pero mantenía el semblante sereno. Solo sus ojos brillaban con desconfianza. Hemos venido en busca de un joven, explicó. Ian Murray, mi sobrino. Tenemos motivos para pensar que se encuentra aquí con contrato de servidumbre. Lily alzó sus pálidas cejas y arrugó la frente. Ian Murray negó con la cabeza desconcertada. No tengo ningún blanco bajo servidumbre. De hecho, no hay blancos en la finca. El único hombre libre es el capataz. Y es lo que por aquí se llama un grifón, un cuarterón. A diferencia de mí, Gales nunca mentía muy bien. Al ver su expresión de sereno interés, era imposible deducir si alguna vez habría oído el nombre de Ian Murray, pero tanto Jamie como yo nos dimos cuenta de que no nos decía la verdad. Por los ojos de Jamie cruzó un rayo de furia rápidamente contenida. «¿De veras?», dijo Cortés. «¿Y no tiene usted miedo de estar aquí sola con sus esclavos, tan lejos de la ciudad?» «Oh, no, en absoluto». Con una amplia sonrisa, agitó la papada en dirección a la terraza que se extendía tras él. Al volver la cabeza, vi que la puerta-ventana estaba ocupada, desde el umbral al dintel, por un enorme negro, varios centímetros más alto que Jamie y con unos brazos que parecían verdaderos troncos de árbol por los nudos que formaban sus músculos. «Os presento a Hércules», rió Gailey. «Tiene un hermano gemelo». «¿Se llama Atlas, por casualidad?», pregunté con cierto tono burlón. «Lo has adivinado. Es astuta tu mujer, ¿eh, zorro?», dedicó a Jamie un guiño de conspiración y su redonda mejilla se balanceó al moverse. Al volver la cabeza y darle la luz de lado, pude distinguir la telaraña de capilares rotos que la enrojecía la papada. Hércules parecía no ver nada. No había vida en aquellos ojos hundidos y tenía una expresión impertérrita en el rostro. Me sentí muy incómoda al mirarlo y no se debía solo a su amenazador tamaño. Verlo era como pasar junto a una casa embrujada tras cuyas ventanas en tinieblas algo acecha. «Ya es suficiente, puedes volver al trabajo, Hércules». Gailey hizo sonar con suavidad la campanilla una sola vez. Sin decir nada, el gigante se alejó pesadamente de la galería. «Yo no tengo ningún miedo de los esclavos. Son los esclavos los que tienen miedo de mí», explicó ella. «Creen que soy una bruja. Divertido, ¿no?». Sus ojos chispeaban tras las bolsas de grasa. «Gailey, ese hombre...» Vacilé, me sentía ridícula haciendo esta pregunta. «¿Es un zombi?» «¿Zombi? Por Dios, Claire», se rió con alegría y la piel de su rostro se tiñó de un tono rosado. «Bueno, reconozco que no es muy inteligente», dijo al fin jadeando y resollando. «Pero tampoco está muerto», exclamó riendo y dando palmadas. Jamie me miró sin comprender. «¿Zombi?» «Nada, nada». Estaba tan sonrojada como Gailey. «¿Cuántos esclavos tienes aquí?», dije para cambiar de tema. Dijo retorciéndose de la risa. «Oh, un centenar más o menos. La finca no es muy grande. Solo tengo 120 hectáreas de caña y un poco de café en las laderas más elevadas». Se sacó un pañuelo de encaje del bolsillo y se secó la humedad de la cara mientras sorbía y recuperaba la compostura. Percibí la atención de Jamie. Estaba tan seguro como yo de que Gailey sabía algo sobre Ian Murray, pero por lo menos no se había sorprendido ante nuestra aparición.
Alguien le había advertido sobre nosotros, y ese alguien solo podía ser Ian. A Jamie jamás se le ocurriría amenazar a una mujer para sonsacar la información, pero a mí sí. Por desgracia, la presencia del tal Hércules acabó con mis intenciones. La siguiente idea que me vino a la cabeza fue la de registrar la casa y sus alrededores en busca del chico. 120 hectáreas, era una gran extensión, pero si Ian estaba allí, lo más probable era que estuviese cerca de alguno de los edificios, la casa, la refinería de azúcar o los barracones de los esclavos. Me sacó de mis pensamientos una pregunta de Gayle. ¿Qué? He dicho, me repitió con paciencia, que cuando nos conocimos en Escocia tenías mucho talento para curar. ¿Lo conservas? Supongo que sí, la miré con cautela. ¿Necesitaría que la atendiera? Resultaba evidente que su salud no era buena. Bastaba echar un vistazo a las manchas que tenía en la piel y los círculos negros que le rodeaban los ojos. ¿Pero estaría realmente enferma? De momento no es para mí, dijo al ver cómo la miraba. Pero tengo 2 esclavos enfermos. ¿Tendrías la bondad de examinarlos? Dijo adivinando mis pensamientos. Miré a Jamie, que hizo un leve gesto afirmativo. Era una oportunidad para entablar contacto con los esclavos y averiguar algo sobre Ian. Al venir hacia aquí, vi que tenía usted problemas con la prensa de azúcar, dijo Jamie levantándose de golpe y asintiendo en dirección a Gayle con frialdad. Podría inspeccionarla mientras mi esposa atiende a los enfermos. Sin esperar respuesta, colgó la chaqueta en un perchero junto a la puerta y salió a la galería arremangándose mientras la luz del sol se reflejaba en su pelo. Es hábil, ¿no? Gayle lo siguió con una mirada divertida. Mi esposo, Barnabas, también era de los que no pueden ver una máquina sin meterle mano. Ni una esclava, añadió. Acompáñame, los enfermos están detrás de la cocina. La cocina era un pequeño edificio conectado a la casa por una pérgola cubierta de jazmines en flor. Cruzarla era como atravesar una nube perfumada rodeada del zumbido de las abejas. El ruido era tan alto que podía sentirlo en la piel, como el grave murmullo de una gaita. ¿Te ha picado alguna? Gayle sacudió la mano en el aire para deshacerse de uno de los insectos que volaba muy bajo. ¿Alguna que otra? A mí también, dijo, bastantes veces, aunque nunca me han dejado más que una marca roja en la piel. La primavera pasada, una de estas pequeñas desgraciadas picó a una de las esclavas encargadas de la cocina y la muy golfa se hinchó como un sapo y se murió delante de mis narices. Me miró con humor en los ojos. También te digo que a mi reputación le vino de fábula. Los demás esclavos iban diciendo por ahí que yo había embrujado a la chica, que la había hechizado por haber quemado el pastel. Desde entonces van más finos que nunca. Sacudió la cabeza y apartó otra abeja. A pesar de haberme quedado paralizada por su crueldad, aquella historia me produjo cierto alivio. Quizás las demás habladurías que había escuchado en casa del gobernador tuvieran tan poca base como aquello. Me detuve a contemplar el claro que había entre los cañaverales, por entre las ramas de jazmín, donde Jamie observaba las gigantescas barras cruzadas de la prensa. Junto a él había un hombre que debía de ser el capataz. Señalaba y se deshacía en explicaciones. Mientras los observaba, le dijo algo gesticulando y el capataz asintió con énfasis al tiempo que ondeaba las manos a modo de respuesta. Si yo no encontraba alguna pista sobre Ian en la cocina, quizás Jamie pudiera sacar algo en claro de su conversación con el capataz. A pesar de la negación de Gayle, tenía el presentimiento de que el chico estaba allí, por alguna parte. No había ni rastro del chico en la cocina. Allí solo había 3 o 4 mujeres amasando pan y limpiando guisantes. Levantaron la cabeza con curiosidad al vernos entrar. La más joven me miró y la saludé con una sonrisa, pensando que tal vez tuviera oportunidad de hablar con ella más tarde. Abrió los ojos sorprendida e inmediatamente bajó la mirada hacia el cuenco de guisantes que tenía en el regazo. Con el rabillo del ojo, vi cómo me miraba mientras cruzábamos la cocina y me di cuenta de que se colocaba el cuenco sobre un pequeño bulto en el vientre que delataba su embarazo. El primer esclavo enfermo estaba en una pequeña despensa junto a la cocina. Echado en un jergón, bajo una estantería llena de quesos, se encontraba un joven de poco más de 20 años. El súbito rayo de luz le hizo parpadear. ¿Qué le pasa? Me arrodillé junto al hombre y le toqué la piel. La tenía cálida y húmeda, pero no parecía que tuviera fiebre. No me dio la sensación de que estuviera sufriendo ningún dolor en particular. Solo parpadeó somnoliento mientras lo examinaba. Tiene un gusano.
Miré a Gailey con sorpresa. Por lo que había visto y oído hasta ese momento en las islas, ya había deducido que por lo menos 3/4 partes de la población negra y también unos cuantos blancos tenía algún parásito interno. A pesar de lo desagradables que eran y la debilidad que pudiesen provocar, la mayoría de ellos solo suponían una verdadera amenaza para los niños y los ancianos. Es posible que tenga más de uno, dije. Lo empujé con suavidad para que se tendiera boca arriba y le palpé el estómago. Tenía el vaso sensible y un poco hinchado, cosa que también era algo común por aquellas tierras, pero no percibí ninguna masa sospechosa en el abdomen que pudiera indicar una infestación masiva en los intestinos. Parece bastante sano. ¿Por qué lo tienes aquí a oscuras? Como respondiendo a mi pregunta, el esclavo dejó escapar un grito y comenzó a enroscarse y desenroscarse como un yo-yo, golpeándose la cabeza contra el muro sin dejar de gritar. Entonces el ataque desapareció tan repentinamente como había empezado, y el joven se relajó sobre el camastro jadeando y sudoroso. «Por los clavos de Roosevelt», dije. «¿Qué ha sido eso?» «Tiene un gusano loa loa», explicó Gailey divertida por mi reacción. «Viven en el globo ocular, justo debajo de la piel, y cruzan de un ojo al otro. Dicen que sus movimientos a través del puente de la nariz son muy dolorosos». Hizo un gesto con la cabeza en dirección al esclavo que seguía temblando en el camastro. «La oscuridad hace que no se mueva mucho», me explicó. «El tipo de Andros que me habló del gusano me dijo que hay que sacarlo con una aguja de surcir en cuanto entra, mientras está cerca de la piel. Por lo visto, si se espera demasiado, se internan en el ojo y ya no se pueden sacar». Se volvió hacia la cocina pidiendo a gritos una lámpara. «He traído la aguja por si acaso». Rebuscó en el bolso que llevaba atado a la cintura y sacó un trozo de fieltro cuadrado en el que había clavado una aguja de 7 centímetros. Me la entregó. «¿Estás loca?», la miré con horror. «No. ¿No dices que sabes curar?», me preguntó apelando a la lógica. «Y sé, pero...». Eché un vistazo al esclavo, vacilé y cogí la vela que me ofreció una de las muchachas. «Tráeme un poco de coñac y un cuchillo pequeño y bien afilado», dije. «Mete el cuchillo y la aguja en el coñac y luego acerca la punta a la llama un momento. Deja que se enfríe, pero no lo toques». Mientras daba las indicaciones, revisaba los ojos de aquel hombre. El esclavo levantó la mirada. Su iris tenía un extraño color marronoso sobre una membrana esclerótica de color amarillo inyectada en sangre. La examiné meticulosamente acercando la llama lo bastante como para encoger la pupila. Luego la retiré de nuevo, pero no vi nada. Lo intenté con el otro ojo y por poco se me cae la vela. De verdad, había un pequeño filamento traslúcido que se movía bajo el tejido conjuntivo. Jadeé un poco al verlo, pero me controlé y alargué la mano en busca del cuchillo esterilizado sin soltar el párpado. «Cógelo por los hombros», le ordené a Gailey. «No dejes que se mueva porque podría dejarlo ciego». Y hasta aquí llegamos hoy. Bueno, chicas, perdón por el accidente, no fue intencional. Espero que igual hayan disfrutado de la lectura. Las veo mañana. Muchas gracias a todas por estar y muchas gracias a las sacenas que leyeron hasta ahora y a las que seguirán. Bueno, les dejo un beso. No se olviden de pasar por el Emprender Outlander Argentina Gaps Fans, ni por seguirnos en Twitter, ni de seguirnos en Instagram, ni YouTube, todo. Y de los talleres de lectura, las chicas de Uruguay, recuerden que está todo listo, pueden armar el taller cuando quieran. Les mando un beso grande.